Buenas a todos. Bienvenidos todos a ustedes a este tiempo de internet, este tiempo de comunicación, desde esta cabina hasta los hogares que nos reciben. Muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar. Les pedimos por favor que llamen a su familia, los sienten alrededor de la mesa y nos permitan compartir con ustedes la palabra del Señor. Y gracias por ello. Queremos agradecerle al Padre la oportunidad que nos da de estar juntos. Queremos decirles, ¿verdad?, que ya pronto estaremos ya reuniéndonos. Esperamos que en el mes de enero poder comenzar nuestras reuniones y de esa forma, ¿verdad?, ya estar en esa relación, en esa comunión. Claro, guardando siempre, ¿verdad?, todo lo que implica, ¿verdad?, los medios preventivos para cuidarnos del coronavirus. Así que gracias por atender a este llamado, a esta prevención, y les agradecemos mucho, ¿verdad?, el haber aprendido a esperar. Dios les bendiga, la paz de Dios está con ustedes, ¿verdad? Y vamos a entrar al tema de hoy. Recordemos un poquito lo que habíamos visto. Hablábamos de el ministerio de la palabra de Dios y habíamos comenzado con Hechos capítulo 6, el versículo número 4. Y antes de empezar vamos a orar. Señor, eres bueno y fiel, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos. Queremos darte las gracias por todas las cosas que has hecho hasta hoy. Nos ponemos en tus manos. Glorifícate y exáltate como un poderoso gigante. Levántate como un poderoso gigante. Pelea nuestras batallas y guárdanos en el hueco de tu mano y líbranos del mal, del acecho, del adversario, en el nombre de Jesús, eterno Dios. Y no permitas, Padre eterno, que vivamos algo que no ha brotado de tu corazón, sino que en los propósitos eternos tuyos podamos nosotros siempre estar, prevalecer, de verdad, permanecer en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Recibe el honor y la gloria, Señor. Muchas gracias por las múltiples formas en las cuales tú te haces presente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos y vamos a ir a la palabra. El ministerio de la palabra se puede traducir, ¿verdad?, como el servicio de la palabra. Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La obra que consiste en ministrar la palabra de Dios es el ministerio, y las personas que participan en ese servicio son los ministros. De esa forma, entonces, el ministerio se refiere a la actividad, mientras que el ministro se refiere a la persona. Ahora, el ministerio de la palabra ocupa un lugar muy importante en la obra de Dios. La proclamación de la palabra y el suministro de ella siguen principios concretos que los siervos de Dios deben conocer, ¿verdad? Recuerdo bien, el 22 de agosto de 1984, Dios me llamó a predicar la palabra. Cuando Él me habló y me estaba Él manifestando que me daba el don de la palabra, pues yo entonces en ese tiempo no sabía a qué se refería. Incluso pregunté a algunos hermanos, ¿verdad?, qué era el don de la palabra. Y entonces algunos me decían, bueno, no sabemos qué sea, ¿no? Pero bueno, si eso te dijo, pues así va a ser, ¿no? Listo. Así viví por algunos años, ¿verdad? Pero empecé a darme cuenta que empezó a crecer el hambre por leer, ¿verdad? Sobre todo leer, ¿verdad? Y entonces, ¿qué podemos decir, ¿verdad? ¿Tiene usted una revelación individual, independiente? No, es la revelación que Dios ha derramado sobre toda la iglesia, ¿verdad? Pero suple la necesidad o el alimento para fortalecer las diferentes acciones o ministerios que van brotando del conocimiento de la palabra, de la relación con Dios, de la inclinación del corazón, ¿verdad?, de cada hombre hacia el Señor, buscando llevar a cabo lo que Dios ha colocado en ellos, ¿verdad? Y de esa forma, entonces, ¿verdad?, empezamos a caminar y a hacer lo que nos gusta hacer, porque se inclina nuestro corazón a esas cosas. Y cuando empezamos a hacerlo, entonces empezamos a ver las maravillas de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos mandó para eso, ¿verdad? Y recuerdo bien que empezamos a caminar y a compartir del Señor en los tutelares para menores, en los penales, en las esquinas, en las casas, en todas partes, ¿verdad? Y de esa forma íbamos compartiendo la palabra del Señor. Bueno, ha pasado el tiempo,
Y cuando hablamos de pasado el tiempo, hablamos de alrededor de 40 años, ¿verdad? Donde Dios de muchas formas, ¿verdad? Ha ido mostrándonos esa misericordia, esa gracia, ese amor de Él hacia nosotros, ¿verdad? Y cómo Dios nos va fortaleciendo para que cumplamos el propósito para el cual Él nos ha llamado. Dios nos llamó para eso y nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, ¿verdad? Haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Así que le agradecemos al Señor por todas esas cosas, pero disfrutamos ahora el ministerio de la palabra de Dios, de dar la palabra de Dios, de servir en la palabra. Dios ha hablado y habló en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Habló por medio de Jesucristo y de la Iglesia. En el Antiguo Testamento a través de los profetas. La Biblia nos muestra que la obra más importante que Dios efectúa en la tierra es comunicar su palabra. Es importante ver el lugar que ocupa la palabra de Dios en su obra y cómo ésta se relaciona con aquella. O sea, la palabra y la obra, ¿verdad?, se relacionan íntimamente. ¿Cómo emite Dios su palabra? Posiblemente nos sorprendamos, pero Él usa la voz nuestra, la voz del hombre, ¿verdad? Dios coloca algo en tu corazón y tú lo expresas, lo traduces a palabras. Esa interpretación que hay en tu mente, que ha recibido tu espíritu, ¿verdad? La tomas y la interpretas y la manifiestas a través de tus palabras, ¿verdad? Si Dios hablara directamente, entonces los ministros de la palabra no existiríamos. Pero la Biblia, la cual es la palabra de Dios, hace mención de ellos, ¿verdad? Dios decidió hablar por medio del hombre. Dios necesita ministros, necesita hombres que ministren su palabra. En la Biblia encontramos 3 clases de personas que ministran y propagan la palabra. He encontrado personas extraordinariamente maravillosas, ¿verdad? En interpretaciones bastante profundas, de una forma sencilla, pero profunda. Y realmente, ¿qué podríamos decir? Algunos son recién nacidos, ¿verdad? Acaban de conocer al Señor y están interpretando cosas que ni siquiera uno ha podido ver desde ese punto de vista que ellos lo ven, ¿verdad? Y nos sorprende, nos maravilla ver la obra de Dios en la vida de las personas, ¿verdad? Así que Dios decidió hablar por medio del hombre. Dios necesita ministros, hombres que ministren su palabra. En la Biblia encontramos 3 clases de personas que ministran y propagan la palabra: los profetas, el Señor Jesucristo y la iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios escogió profetas para que anunciaran su palabra. Estos hablaban de las visiones que recibían o cuando la palabra venía a ellos, como en el caso del profeta Balaam, cuya profecía es una de las más importantes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando vemos al profeta Balaam, uno podría hablar y decir, bueno, este hombre, ¿verdad?, terminó como un adivino. Qué terrible es esto. Sí, porque el aspecto humano interviene, ¿verdad? Y este es un ejemplo típico de un ministro de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando estos ministros estaban bajo el poder del Espíritu Santo, que los constreñía y limitaba, eran usados como portavoces que expresaban la palabra de Dios. El Espíritu Santo proporcionaba las palabras y Dios daba la facilidad de expresión. El elemento humano era suprimido totalmente a fin de evitar cualquier confusión. Nada del hombre se añadía a la expresión divina. Su papel simplemente era el de ser un portavoz. En el Antiguo Testamento también vemos que hombres como Moisés, David, Isaías y Jeremías fueron usados por Dios para hablar por él. Sin embargo, ellos superaban a Balaam y a otros profetas en que fueron más que simples voceros de la palabra de Dios, aunque la mayor parte de los escritos de Moisés constan de palabras e instrucciones que recibió de Dios. Cuando hablaba, seguía el mismo principio que gobernaba a Balaam. Lo mismo sucedía con Isaías, cuyos escritos se basaban en las visiones que él tuvo. Todos ellos eran portavoces de Dios. Sin embargo, la experiencia de cada uno era diferente. Cuando Balaam hablaba para su propio beneficio, lo que decía expresaba su propio sentido, ¿verdad? Vemos esa interpretación, ¿verdad?, que él daba a las cosas y se mezclaba, ¿verdad?, la parte humana con la parte espiritual. Y entonces decidía él por sí mismo ir a acompañar a Balac para que de esa forma él maldijera al pueblo de Israel y él ganar dinero, ¿verdad? Y en ese momento había una mezcla y eso distorsionaba el mensaje de Dios.
¿verdad? Entonces, Dios va disciplinándonos, va enseñándonos, va edificando, para poder no caminar en lo que yo quiero, en lo que yo siento, a lo que yo me inclino, a lo que a mí me gusta, sino hacer aquellas cosas que disciplinadamente, ¿verdad? Como servidores de Dios debemos llevar a cabo y realizar, aunque no sienta hacerlo. Si Dios me envía, entonces empiezo a hacer lo que no me gusta o lo que me gusta hacer, ¿verdad? Me guste o no me guste hacerlo. De esa forma, entonces, vamos desarrollando una disciplina, ¿verdad?, que empieza a llevarnos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. El Señor Jesús era el Verbo hecho hombre o hecho carne, ¿verdad? Todo lo que hizo y dijo constituye parte de la palabra de Dios. Su servicio consistía en ministrar la palabra de Dios. En el Dios expresaba su palabra de manera totalmente diferente a como lo había hecho en el Antiguo Testamento, donde lo único que se usaba era la voz de los profetas. Inclusive Juan el Bautista, el último profeta, era una voz que clamaba en el desierto. Un portavoz de Dios. Por el contrario, el Señor Jesús era el Verbo mismo hecho carne, la corporación del Verbo, era la palabra hecha hombre. Él era un hombre, pero al mismo tiempo era la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, aunque la palabra de Dios venía al hombre, ella y el hombre no se relacionaban entre sí. El hombre simplemente era usado como un portavoz divino. Aunque hay una pequeña variante en el caso de Moisés y David, ellos también fueron portavoces que Dios usó para transmitir su palabra durante la era del Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesús vino, la palabra de Dios ya no llegó al hombre como antes, sino que se vistió de hombre. Y quisiera ver esto, ¿verdad? Porque precisamente estamos hoy viendo lo que implica, ¿verdad?, el ministrar la palabra. Aunque él tenía sentimientos, pensamientos y opiniones del hombre, por eso cuando estos se añadían a la palabra de Dios, la dañaban y dejaba de ser palabra de Dios, la cual es perfecta, es pura y verdadera. Cuando Dios emitió su palabra por medio de Balaam, esta se convirtió en una profecía. Pero cuando Balaam le agregaba sus propios sentimientos y opiniones, esta dejaba de ser la palabra de Dios. Sin embargo, en el caso del Señor Jesús, la palabra no solo era transmitida por medio de la voz del hombre, sino también por medio de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus opiniones. Estos elementos humanos llegaron a ser los de Dios. Este es el ministerio de la palabra que Dios comunicaba en el Señor Jesús, quien la ministró bajo un principio totalmente diferente al de los ministros del Antiguo Testamento, a pesar de que a algunos de ellos Dios los usó bajo el principio del Nuevo Testamento. En general les sirvieron como portavoces. El Señor Jesús era el Verbo de Dios hecho carne, y podemos decir que al sentir los pensamientos y las opiniones del Señor Jesús eran los de la palabra de Dios. Dios no quiere que su palabra permanezca sola. Él quiere que se haga carne, que tome la semejanza humana, que tenga personalidad, que tenga sentimientos, pensamientos y opiniones. Este es el gran misterio del Nuevo Testamento. Y de este modo, el Señor Jesús fue ministro de la palabra. La palabra de Dios en la persona del Señor Jesús, dejó de ser algo absoluto y objetivo y se volvió práctica y subjetiva. Pese a que esta palabra tiene sentimientos, pensamientos y opiniones humanas, sigue siendo la palabra de Dios. Aquí descubrimos un gran principio bíblico. Los sentimientos del hombre no pueden afectar ni contaminar la palabra de Dios. Sin embargo, aunque los sentimientos humanos no dañan la palabra de Dios, es necesario que estos alcancen la norma divina. Esto es muy profundo. Descubrimos entonces un principio muy importante. El elemento humano no debe obstruir la palabra de Dios. Cuando el Verbo se hizo carne, el pensamiento de aquella carne era el pensamiento de Dios. Originalmente el pensamiento de la carne era el pensamiento del hombre, pero en la era del Nuevo Testamento el Verbo se hizo carne. Lo cual significa que el pensamiento del hombre se volvió el pensamiento de Dios. En el Señor Jesús encontramos un sentir humano compatible con la norma de Dios y que no contamina la palabra de Dios, sino que la complementa.
El elemento humano del Señor Jesús satisfizo los requisitos de la palabra de Dios. Podemos ver que en el Señor Jesús la palabra alcanza un nivel más elevado que el del Antiguo Testamento. El Señor dice en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Oíste que fue dicho a los antiguos, refiriéndose a la palabra que Jehová le dio a Moisés, es decir, a la inspiración directa que Moisés recibió de parte de Dios. Pero yo os digo, el Señor Jesús habla por sí mismo y manifiesta lo que piensa y siente sin que ello desplace la soberanía de Dios. Esta manera de hablar no contradice la palabra de Dios, sino que la complementa y alcanza un nivel que no tuvo en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Es maravilloso estar viendo estas cosas tan excelentes, porque ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Pero hay otros ministros, aparte de Cristo. En el Nuevo Testamento vemos los apóstoles, y esta clase de ministros de la palabra en el Nuevo Testamento, el ministerio de la palabra, era exclusivamente objetivo, pues se llevaba a cabo cuando ésta venía al hombre, quien usaba su voz como vehículo, mientras que el ministerio del Señor Jesús era subjetivo o experimental, pues él no recibía la visitación de la palabra, sino que él era el verbo encarnado en un hombre. Así que el verbo tenía voz, pensamientos, sentimientos y opiniones. Todo lo que constituía parte de este hombre estaba al servicio de la palabra, ya que cada aspecto del Señor Jesús armonizaba con la palabra de Dios. Al examinar a los apóstoles y su ministerio neotestamentario, encontramos que tiene el mismo carácter que el del Señor Jesús. Descubrimos que estaba mezclado con la revelación del Antiguo Testamento. La diferencia entre el ministerio de la palabra en el Nuevo Testamento y el ministerio de la palabra del Señor Jesús radica en que el caso del Señor Jesús, quien era la palabra de Dios hecha carne, se tiene primero el verbo de Dios y luego la carne que armoniza con el ministerio. Es decir, los sentimientos, los pensamientos y la conciencia de este hombre armonizan con la palabra de Dios, mientras que en el ministerio de la palabra en el Nuevo Testamento se tiene primero la carne. Todos nosotros tenemos la carne, y para poder ser ministros de la palabra es necesario que ésta sea transformada para que sus pensamientos, sus sentimientos y sus opiniones puedan cumplir los requisitos de la palabra de Dios. Podemos decir que el ministerio de la palabra en el Nuevo Testamento es diferente a su homólogo en el Antiguo, y también al ministerio del Señor Jesús. El ministerio del Señor Jesús era 100% subjetivo o personal, ya que él mismo era el verbo. Por otra parte, el ministerio del Nuevo Testamento se compone del ministerio de los profetas y el del Señor Jesús. En este ministerio encontramos la visitación y la revelación mezcladas con los sentimientos, los pensamientos y las opiniones. El ministerio de la palabra en el Nuevo Testamento está compuesto de la revelación divina y los elementos humanos. Los hombres a quienes se escogió en el Nuevo Testamento son diferentes al Señor Jesús, quien es lo santo que nacerá. En Lucas 1:35 nos dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo de Dios, y aquel en que no hay mezcla, porque Él es el verbo. En los escogidos, por una parte, Dios deposita su palabra, y por otra los disciplina y los edifica. Él hace uso de los pensamientos, de los sentimientos, las opiniones y las características de ellos, a la vez que la disciplina para que expresen su palabra. Un ministro de la palabra del Nuevo Testamento no solo posee la palabra de Dios y la expresa por medio de su voz, sino que la da a conocer con toda su extensión, por medio de su vida humana. A Dios le place que su palabra esté en el hombre y dejar que éste la exprese. El Señor Jesús es el verbo hecho carne, mientras que los ministros del Nuevo Testamento expresan la palabra en una carne que ha sido disciplinada por Dios. ¿Cuántos no hemos experimentado esa disciplina? ¿Cuántos no hemos sido confrontados a todas esas áreas de dominio y de control que la carne tenía de nuestras almas? Y al venir a Cristo, Él nos hizo libres. Rompió las cadenas, las ataduras, los yugos, el pecado. Y en ese momento experimentamos la libertad. Significa, se rompieron los yugos, ¿verdad?, que nos tenían atados a esas costumbres paganas, esas costumbres que no glorificaban a Dios, a esos malos hábitos.
Y de repente Dios, al hacerse presente, rompe las cadenas y experimentamos una vida que no conocíamos. Se termina casi el 50% o más del lenguaje que utilizábamos. Y de esa forma ahora empezamos a expresarnos de formas correctas, porque entendemos que la naturaleza que nos ha compartido es una naturaleza de vida, una naturaleza espiritual, su naturaleza en nosotros. Y ahora como hijos de Dios debemos de honrarlo, debemos de glorificar su nombre, debemos de anunciar sus virtudes, debemos de declarar que Él es el Señor de nuestras vidas. Algunas personas piensan que la expresión divina no debe tener nada del elemento humano, porque una vez que este elemento humano se infiltra, aquella deja de ser divina. Esto no es así. Los que tienen esa idea no comprenden la naturaleza de la inspiración. La inspiración divina contiene elementos humanos y es expresada por medio de ellos, aunque en el ministerio profético del Antiguo Testamento los elementos humanos eran ínfimos. No podemos decir que no estuviesen presentes, porque Dios usó la voz humana para dar a conocer su mensaje. El Señor Jesús era el Verbo hecho carne, y todos los elementos humanos que estaban en Él constituían la palabra de Dios. Hoy, en la era del Nuevo Testamento, los ministros expresan la palabra de Dios por medio del elemento humano. En el Nuevo Testamento está lleno del elemento humano, mas no por eso deja de ser la palabra de Dios. Cada escritor tiene su propio estilo, sus propias expresiones y sus características personales. Y Dios usa a cada uno para emitir su palabra sin que ésta sufra daño en el proceso. La palabra contiene marcas y características humanas, pero es la palabra de Dios. Este es el ministerio del Nuevo Testamento, en el cual Dios le dio al hombre la responsabilidad de expresar su palabra. Dios usa los elementos del hombre, pero no como una grabadora que se limita a repetir lo que recibe. El Señor Jesús vino y el Espíritu Santo efectuó su obra en el hombre. La meta de esta obra es retener los elementos humanos sin que estos afecten las palabras divinas. Este es el fundamento del ministerio del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo actúa en el hombre sin desechar el elemento humano y sin sacrificar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios eliminara el elemento humano, el hombre sería una grabadora. El elemento humano complementa la palabra de Dios. Sabemos que hablar en lenguas es un don de Dios. No obstante, Pablo dice que al hacer esto, la mente queda sin fruto. Primera de Corintios 14, versículo 14, 27 y 28. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, la mente no interviene. Hacer esto es actuar conforme al principio del Antiguo Testamento. Cuando una persona habla en lenguas, su boca emite sonidos divinos incomprensibles y enigmáticos. Pero en el ministerio neotestamentario, Dios desea usar todos los elementos del hombre. Por medio de la restricción, la regulación y la operación del Espíritu Santo, estos elementos pueden ser usados por Dios para comunicar su palabra. Cuando hablamos de restricción, significa esa limitación o modificación, ¿verdad? Esos cambios que Dios nos da al valor de las palabras que emitimos para transferir un mensaje claro y preciso. La regulación que debe haber en nosotros ahora, conforme a la regla, o sea, conforme a la ley de Dios, a los mandamientos y ordenanzas que Él nos ha dado a través de su palabra. Y también a través de la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo edifica, exhorta y consuela. Esos tres fundamentos, ¿verdad?, de la comunicación o del mensaje de Dios deben estar implícitos en el mensaje. De esa forma, entonces, por medio de la restricción, la regulación y la operación del Espíritu Santo, estos elementos pueden ser usados por Dios para comunicar su palabra. Sin embargo, el ministro de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento debe estar lleno de Dios. Un músico que sepa tocar el piano, que toca también el órgano y el violín, puede tocar la misma melodía en cada uno de los instrumentos, ya que cada instrumento tiene sus propias características. La música producida por cada uno también diferirá
Hay personas que pueden determinar si una melodía procede de un piano o de un violín, aunque la tonada sea la misma. El timbre es diferente. Si bien los instrumentos son diferentes, aún así ponen de manifiesto el sentimiento y el carácter de la música. El caso es el mismo con los ministros del Nuevo Testamento. Algunos son como el piano, otros como el órgano y otros como el violín. La tonada es la misma, pero los sonidos son diferentes. Cada vez que una persona anuncia la palabra de Dios, nos damos cuenta de que lo que dice contiene sus propios elementos. Y sin embargo, Dios la usa. Dichos elementos no obstaculizan la palabra de Dios, porque son regulados, son dirigidos y perfeccionados por el Espíritu Santo. Cada vez que la palabra se proclama, es glorificada, puesto que la palabra de Dios tiene que pasar por el hombre y a su paso adquiere los elementos humanos. Quienes nunca hayan experimentado la disciplina de Dios no deben esperar que sus elementos humanos sean de mucha utilidad, pero porque cuando Dios los trae a la luz, no pueden ser usados para expresar su palabra. Una persona así no sirve para ministrar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento Dios usó a una asna para que hablara por él. Pero ahora estamos en la era del Nuevo Testamento, cuyo ministerio de la palabra es totalmente diferente. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios es expresada por medio del elemento humano. Por esta razón Dios es muy selectivo. Él sabe a quién puede usar. Si no hemos experimentado la disciplina de Dios, no podremos ser ministros de la palabra. Significa la obediencia o el sometimiento a las normas, a las leyes, a las reglas que Dios ha establecido. La sabiduría es el conocimiento de la normatividad de Dios para ponerla en práctica, en obra, en todo tiempo, en todo momento, sometiendo y sujetando, ¿verdad?, nuestros deseos, nuestros impulsos, ¿verdad?, a la obediencia del mandamiento y la ordenanza, ¿verdad? Entonces, si no hemos experimentado la disciplina, no podremos ser ministros de la palabra. Para ser canales de la palabra de Dios es necesario ser calibrados. Sería simple si Dios hiciera a un lado el elemento humano, pero Él no hace eso. Así que si las personas a quienes Él usa no son competentes, se convierten en un problema. Cuando lo humano está contaminado y tiene manchas, tiene carnalidad y rasgos de la condición caída, Dios tiene que desecharlo, pues no lo puede usar. Algunas personas nunca han sido quebrantadas por el Señor. Otras tienen la mente sucia y engañosa. Algunos argumentan con Dios, mientras que la mente y la parte afectiva de otros son insubordinadas. Esto hace que se vuelvan obstinados. Dios no puede comunicar su palabra por medio de estas personas. Aunque ellos reciben la palabra de Dios, no la pueden comunicar a los demás y aún así se esfuerzan por hacerlo, no lo logran. Para ser un ministro de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, la condición que uno tenga ante Él es decisiva para poder transferir una verdad. Dios no desea que su palabra le pertenezca solo a Él. Él quiere que el hombre la proclame como si procediera directamente de Él, es decir, que sea verdaderamente divina y al mismo tiempo humana. Al leer el Nuevo Testamento no encontramos ninguna palabra que no haya sido escrita por el hombre. Desde la primera página hasta la última se nota la participación humana. Estos escritos son muy humanos, no obstante son divinos, porque son la palabra de Dios. Dios quiere que su palabra sea expresada por medio del hombre. Este es el ministerio de la palabra en el Nuevo Testamento. Pablo nos dice en 2 Corintios 2:4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Era así como él servía la palabra de Dios. Sea aquí un hombre que volcaba todo su ser al anunciar esta palabra, expresando así sus sentimientos. Cuando le llegó la palabra de Dios, él estaba afligido y angustiado de corazón.
de manera que escribió con muchas lágrimas, mezclando así sus sentimientos con la palabra de Dios. Pablo estaba lleno de sentimientos y pensamientos y los ejercitó de tal manera que mientras escribía la palabra de Dios lo hacía con muchas lágrimas por la aflicción y angustia que sentía en su corazón, no como los que hablan en lenguas, quienes reciben palabras y las transmiten sin que la mente participe en ello. Pablo es un ministro de la palabra en el Nuevo Testamento y Dios usa todo el ser del hombre para comunicar su palabra. Las características, los ademanes, el tono de voz y lo que él experimenta del Señor fluyen por medio de la palabra. Por medio de esta nos damos cuenta a qué grado la persona ha sido instruida, a qué grado ha sido disciplinada y probada por Dios. Cuando la palabra de Dios viene, el hombre la puede expresar sin que el elemento humano la afecte. Esto es lo que significa ser ministro de la palabra del Nuevo Testamento. La palabra de Dios puede fluir con libertad por medio del ministro sin que el elemento humano la contamine. Mi amado hermano, dejamos aquí. Se ha terminado el tiempo, pero los bendigo en el amor del Señor. Y le pido a Él que los guarde siempre en el hueco de su mano, los libre del mal y pelee sus batallas. Dios te bendiga y gracias por estar aquí. La paz de Dios sea contigo. Amén.